Ok, vamos a darnos un momento nada más para soltar ideas interesantes sobre lo que es el perdón y la justicia y de por qué deben de ir de la mano. O sea, ¿por qué no es una pregunta? Es la justicia requiere del perdón. ¿Por qué? En los momentos en los que no tenemos perdón, muchas veces lo que pasa es que nuestro juicio se ve afectado por los sentimientos de sufrimiento y dolor que causa el resentimiento, porque eso es efectivamente de hecho como lo definimos, ¿no? Mientras que no haya perdón, sucesos ya no presentes nos siguen haciendo daño y es un daño continuo. Ahora, cuando te pegas o cuando sufres una herida grave, te sientes con las facultades de poder pensar de una manera muy objetiva o racional. En la mayoría de los casos es un no. Porque imagínense, es el dolor de ciertas heridas emocionales puede incluso igualar a heridas físicas graves, ¿no? O sea, como romperse un hueso, cosas así. La cosa es que las heridas psicológicas se reviven y se repiten cada vez que recordamos algo sobre lo que todavía no hemos removido el poder, ¿no? O sea, entonces básicamente es una herida grave que se abre cada vez que recordamos lo que sucedió. Y para que tengamos muy presente, ¿no? Ese tipo de sentimientos, lo que pasa es que se repiten muy continuamente todo el tiempo. Estamos manteniendo una herida abierta, grave, de manera continua todos los días. Entonces, bueno, si no hemos hecho esto, ¿qué pasa? Se nos olvida. Y el olvido, como hemos dicho ya antes, es la cura, ¿no? Del resentimiento, que es la enfermedad de la memoria. Ahora, yendo más allá, ¿qué pasa cuando la gente no tiene, bueno, más bien cuando como una sociedad no tenemos esta concepción de que la justicia tiene que ir de la mano del perdón? Uno, las personas que, digamos que sufrieron, ¿no? El mal hecho, o sea, la mala acción de alguien más, van a sufrir una por haber sufrido, ¿no? El acto erróneo que se les hizo. Y se va a repetir ese mismo sentimiento por cada vez que lo recuerden y sigan teniendo ese resentimiento. Entonces, una vida de sufrimiento si es que nunca se consolida el perdón. Esa es una. Dos, como ya sabemos, si nos causa gran dolor y con el dolor no se puede pensar de una manera objetiva y racional, ¿no? Comenzamos a tener un juicio manchado, un juicio que ya está biased, ¿no? Inclinado a ciertas tendencias, ¿no? Y nuestra empatía muchas veces queda sofocada. La matamos. ¿Por qué? Cuando sufres una gran cantidad de dolor es muy, muy difícil que te preocupes o que empieces a otra vez a captar los estímulos de afuera. Porque cuando hay dolor, que es una alarma natural de nuestro cuerpo y de hecho del psique del ser humano, o sea, el dolor nada más es una alarma. La alarma lo que dice es, corre, sobrevive, ¿no? O sea, son instrucciones muy, muy cerradas a lo que puedes hacer. Entonces imagínense que estamos con ese tipo de mindset, de sobrevive. Y luego quieren que tomemos decisiones más complejas, ¿no? Que requieren de una comprensión holística de las situaciones. Difícil, ¿no? Y de hecho casi imposible podríamos llegar a decir, ¿no? O sea, es como si te rompieras una pierna y de repente te agarran y te dijeran, ok, tienes $1 millón, rápido, decide la mejor manera en la cual los quieres invertir. Y tú es como de, ah, ¿no? Con la pierna rota y, ah. Creo que lo que menos pensarías es en la manera correcta, ¿no? Sería como todo la decisión más fácil, la decisión más a la mano, la decisión que se vea más instintiva y fin. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos que decidir sobre el destino de otra persona, ¿no? Ahora, aquí es donde vienen de la mano. Cuando hay perdón, ya no hay una herida abierta que se esté reabriendo, ¿no? A cada rato. Pero esto no quiere decir que estemos quitando la responsabilidad sobre un mal hecho y con base en un sistema de reglas acordado, en un base de reglas consensuado,
¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Van de la mano, no son contrarias. El perdón es una parte crucial para que la justicia se pueda llevar a cabo de manera correcta, porque se pueda llevar con juicio, ¿no? O sea, que se pueda llevar con la mejor mentalidad posible, con el mejor enfoque. Porque ¿qué pasa? ¿No? Cuando no hay perdón y tenemos que llevar a cabo, ¿no? Cobrar esta responsabilidad, que es la consecuencia natural de que hagas algo malo contra alguien más, ¿no? Bueno, solemos, como dije, asesinamos la empatía y dejamos de lado la perspectiva del otro, ¿no? Ahora, ¿qué cosas podemos perder de cerrar la empatía contra el acusado? Bueno, el acusado tiene una llave en su criterio que de hecho nos podrá liberar a todos, que es su raciocinio del por qué hizo lo que hizo. A través de comprender a alguien más podemos realmente generar una solución al origen de lo que lleva a la gente a dañar a otras personas. Ahora, ¿qué pasa cuando monstrificamos, ¿no? Generamos un monstruo de la otra persona? Esto es algo que hace la sociedad y que hace el ser humano desde sus inicios para validar sus impulsos agresivos contra otras personas. Cuando ves a alguien más como un igual, no lo quieres dañar. Literalmente te ves reflejado en la otra persona. Ves a otro ser humano con las mismas facultades, los mismos sentimientos, capacidades, etcétera. Es muy, muy, muy difícil darse a el poder de dañar a alguien más a cual ves como un igual. Sin embargo, contra un monstruo es mucho más fácil tomar este tipo de decisiones, ¿no? Es un monstruo, ¿no? Entonces, su única función es dañarme, es un riesgo, ¿no? Si no lo mato, él me va a matar, ¿no? Llega un tipo de psicología muy diferente que utiliza mucho el humano para poder validarse y terminar, ¿no? Exterminar los riesgos, exterminar las amenazas. Un ejemplo de esto es la pelea de los cristianos contra los árabes, ¿no? En la era medieval. Que básicamente lo que decían es, los árabes son monstruos. Y que decían los otros, los cristianos son monstruos. Que decían los cristianos, ellos quieren atentar contra nuestro estilo de vida y quieren destruirlo. Que decían los musulmanes, ellos quieren atentar contra nuestro estilo de vida y destruirnos. Y creo que para aquí ya me están, o sea, ya estoy empezando a poner, digamos, con un margen muy evidente de cuál es la importancia de tener la empatía. En la actualidad tenemos algo una ventaja que nunca hemos tenido en la historia, que es esta capacidad de comprender incluso más allá de los lenguajes y de los idiomas, y tenemos una manera más libre de pensar, no tan canonizada, y tenemos el privilegio de que podemos preguntarnos más cosas y podemos ir en contra de la corriente, que eso era algo que no pasaba antes. ¿Por qué? Porque de repente con simplemente cuestionar lo establecido ya te volvías un riesgo contra la sociedad, ¿no? Y eso es algo a lo que hemos estado superando conforme avanzamos como sociedad. También, ¿qué pasaba cuando había un bloqueo de lenguaje, un bloqueo comunicativo? Si no puedes hablar ni comunicarte con la otra persona, no hay manera de poder comprenderla. A menos de que te vayas a un grado más instintivo y empírico. Pero incluso eso, imagínense, es si con un sistema de comunicación tan refinado como el que tenemos, todavía es súper difícil transmitir exactamente lo que queremos decir. Ahora imagínense cuando ni siquiera tenemos el mismo sistema de comunicación. Se vuelve muy, muy difícil. Y por lo tanto, negociar o dialogar se vuelve igualmente extremadamente difícil, ¿no? En la muerte del diálogo inicia la guerra, efectivamente. Cuando no puedes encontrar un terreno medio para negociar con alguien que tiene una idea opositora a una que tú tienes, creo que nada más hay tres caminos. O deciden dejar de colaborar y se separan, y eso termina el problema, pero el problema es que aquí es muy posiblemente que conviven dentro del mismo espacio territorial, ¿no? Como realmente la humanidad completa, y este ha sido uno de los grandes problemas, por lo cual peleamos por territorio, pero etcétera, ¿no? Entonces el chiste es,
Tres soluciones. Una es que se alejen y nunca se vuelvan a ver. La otra es que hagan un acuerdo. La tercera es el de la sumisión o la victoria. En una te sometes o te someten, sea por decisión propia o a través de fuerza bruta, de guerra. ¿Por qué? Porque hay ciertos ideales por los cuales la gente está dispuesta a morir o está dispuesta a pelear, porque básicamente es un ideal tan intrínseco, ¿no? Y tan fundamental en su manera de vivir que básicamente ir en contra de esa idea va en contra de lo que las personas captan como lo que es su manera de vivir. Su vida, en pocas palabras. Y regresando al tema de la justicia, es casi lo mismo, es cuando no hay una manera de comprender al otro, se empiezan a tomar decisiones de una manera no objetiva, sino más hegemónica, ¿no? O sea, de que uno tiene el total poder sobre el otro y se hace básicamente se tira todo un lado de la historia, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que no se tenga que llevar un castigo, porque de por sí en una sociedad lo que acordamos son reglas para podernos llevar bien, ¿no? O sea, para que podamos convivir de una manera en la cual no nos andemos asesinando unos a los otros, ¿no? Entonces, se debe de llevar a cabo el castigo si se hizo algo malo, por lo cual ya está acordado que hay un castigo, ¿no? Sí, de ley. Pero esto no es contra el perdón. El perdón tiene mucho que ver con la motivación con la cual llevamos a cabo ese castigo. En una, realmente nos vamos a dar tiempo, cuando sí hay perdón, de comprender qué es lo que causó este comportamiento e ir contra el origen. ¿Qué pasa cuando ya se ha puesto al otro en un stance de monstruo y su parte de la historia o su raciocinio ya no tiene nada que ver? O sea, es un monstruo, seguramente lo hizo porque nos odia, ¿no? O sea, porque es su instinto, porque es su naturaleza. Y se le impone el castigo sin realmente buscar el origen, ¿no? O sea, es básicamente y elimínalo y eso es y básicamente es la solución. Ahora, ¿qué pasa? Naturalmente los seres humanos tenemos conexiones, tenemos familias, tenemos grupos, es, con los cuales congeniamos y que van a estar de acuerdo con nosotros en muchos casos, ¿no? Incluso si están del otro lado de la ley. Y es muy normal. O del otro lado de la política, lo que sea, o sea, es que tienen diferencias ideológicas. ¿Qué pasa cuando no sabemos el lado del otro y cuando no lo comprendemos y tomamos cosas de manera imparcial? Ya quedamos de acuerdo que el castigo tiene que suceder. La cosa es, si no llegamos al origen, eh, o sea, el acto va a seguir ocurriendo, o sea, la situación se va a seguir presentando en una sociedad mientras que el origen no sea atacado. Ahora aquí viene. Recuerden que todo esto nada más para realmente una discusión, para dialogar, para pensar. Si no estás de acuerdo, está excelente. Si estás de acuerdo, está excelente. Si realmente ahorita está empezando a cambiar tu manera de pensar, también está excelente. Entonces ahora va mi opinión al respecto. El mayor enemigo de la humanidad no es la humanidad, es la necesidad. La necesidad es lo que puede empujar a cualquiera a tomar una decisión en la cual pisotee la vida de alguien más. Cuando tienes que decidir por tu vida o la de alguien más, o por la vida de los tuyos contra la vida de gente que no conoces, en casos así de extremos, muchas veces decidimos escoger a los nuestros y a nosotros mismos. Es natural, es parte del instinto humano. Ahora, este tipo de situaciones son causados por la necesidad, una necesidad literalmente de sobrevivir. Cuando hace falta comida, muchas veces es o consigues comida o te mueres, ¿no? Cuando no hay aire, o consigues aire o te mueres. Entonces, por la necesidad, es por lo cual el humano desarrolla este poder de hacerle daño a otro ser humano. De la manera más fácil, ¿no? Hay otras maneras, ¿no? También hay gente que tiene problemas en los cuales no pueden generar empatía con otras personas y básicamente los seres humanos se vuelven simplemente objetos a su alrededor que responden a estímulos. Y eso es justamente lo que voy. En el momento en el que nosotros perdemos la empatía con los demás, tomamos decisiones imparciales y a través de puros perjuicios de lo que proyectamos que son los demás.
Muchas veces no hacemos eso con la gente que es cercana a nosotros. Y por eso es muy diferente que nosotros digamos, no, esto es lo que puedo hacer por mi familia, esto es lo que puedo hacer por un desconocido. Y aquí viene uno de los grandes, ¿no? Uno de los grandes problemas, ¿no? Bueno, una de estas grandes cosas, ¿no? O sea, de por qué la necesidad realmente es el mayor enemigo, la mayor prueba del ser humano. En el momento en el que tú eliminas las necesidades, el humano ya no tiene escenarios en los cuales esté enfrentando la muerte. Entonces se vuelve muy, muy difícil que parte de su proceso sea herir a alguien más. ¿Ok? Ahora, las necesidades van en dos niveles. Están las fisiológicas, la que literalmente si no lo tienes te mueres. Y las psicológicas, que son situaciones o cosas las cuales realmente si no las tienes no te mueres. ¿Ok? Pero tú, por tu sistema de creencias y tu psicología, lo captas como tal. ¿Qué pasa cuando la gente piensa que si no tiene amor, que el amor es una necesidad, ¿no? Las relaciones amorosas son una necesidad. No se van a morir. No se van a morir. Pero en su mente, o sea, de esta manera en la cual captamos qué es una necesidad, es la misma respuesta. Entonces vamos a generar esa misma respuesta de como si nos faltara el aire a cuando nos falta afecto romántico. Y vamos a estar dispuestos a matar por él. Vamos a estar dispuestos a esclavizar por él. Vamos a estar dispuestos a dañar a otros en nuestro camino para conseguirlo para nosotros mismos. Vamos a estar dispuestos a pisotear a nuestras parejas como si fueran propiedad, porque si no nos dan aquello que nosotros requerimos para vivir, nos morimos. Y desde un punto de la supervivencia, ¿no? Nosotros siempre vamos a estar en la prioridad de alguien más. ¿Qué pasa cuando el amor es una necesidad? Pisoteamos a la gente que amamos como si fueran un recurso del cual nosotros minamos amor. ¿Qué pasa cuando el amor es un deseo, es una voluntad? Sabemos que no nos morimos si no lo tenemos. Otra parte podrá ser es que nos damos cuenta de que podemos generarlo por nosotros mismos, pero incluso si no, la cosa es que ya no atamos ese concepto a que nos vamos a morir. Y hay tiempo de buscarlo, no hay urgencia, hay tiempo de pensarlo. No nos vamos a morir. Si tenemos nuestras necesidades fisiológicas cubiertas, no nos vamos a morir. Y tenemos tiempo de indagar, tenemos tiempo de investigar, tenemos tiempo de ir más allá. Cuando el amor, cuando el reconocimiento, cuando el éxito se vuelven una cosa de deseo, de trascendencia, de ambición y no una necesidad. ¿Ok? Entonces eso lo voy a dejar ahí. Regresando a la justicia, en el momento en el que podamos llegar, ¿no?, a tomar las decisiones desde el lado del perdón es, sin importar cuál es la situación, es suelto el resentimiento y dejo de hacerme daño con aquello que ya pasó. Me enfoco en llevar a cabo el castigo a través de la responsabilidad, de este pensamiento de priorizar la responsabilidad y que no le pasen cosas malas a otras personas. O sea, ya me pasó a mí, no hay manera de haberme pasado, pero puedo hacer este acto para que no le suceda a alguien más. Ese es el tipo de acciones, el tipo de decisiones que se pueden tomar, porque es una decisión compleja, y se pueden tomar gracias al perdón. Y cuando no se genera el perdón es a través de un juicio dolido, de un juicio que muchas veces ya es totalmente cerrado, está ya enfocado, ¿no? En, en esta perspectiva ya cortada, en la cual nada más podemos ver lo que está enfrente de nosotros y no dejamos al resto de la historia fluir. O bueno, más bien no nos dejamos comprender el resto de la historia para realmente poder solucionar el problema. Entonces, para cerrar esto es, la justicia y el perdón trabajan de la mano. Sin perdón, la justicia se vuelve venganza. En la inmensa mayoría de los casos puede estar equivocado, pero es lo que he llegado a concluir a través de mis estudios, mi vida y mis experiencias. Segundo, las necesidades. La necesidad es el mayor enemigo del ser humano. No es otro ser humano. La necesidad.
porque la necesidad es lo que empuja al ser humano a que tomar decisiones sobre ir a alguien más se vuelva fácil, ¿ok? Una tercera que añadiría ahí es, esto no es conocimiento al que se llega de manera natural. Se requiere pensar, se requiere educación. Y no es como que, y no es como de, no, pues si tienes un título universitario, es de la manera en la que vas a llegar. No, es educación humana. Es que se te puedan brindar las herramientas para que tú llegues a esas conclusiones. No depende de ningún título. De hecho, muchas veces la gente entre más títulos tiene se vuelve más cerrada porque entran en un campo de privilegio académico en el cual muchas veces dejan de aceptar información de gente o estímulos a los cuales no comprenden como algo digno de su nivel. Y eso es una de las cosas que realmente cierran mucho el avance humano también. El pensar que una vez que ya estás muy alto ya no puedes aprender, o sea, porque ya estás en ese máximo, ¿no? O que hay ciertas personas que ya no te pueden enseñar nada, o ciertas cosas que ya no te pueden enseñar nada. Se puede aprender de todo. Se puede evolucionar con todo y a través de todo. Como cuarto punto yo pondría que la felicidad, si esto no lo hemos hablado, pero lo voy a poner aquí, la felicidad es un estímulo que muchas veces erradica nuestro impulso a querer dañar a alguien más. Entonces, mientras elimines la necesidad y aumentes los índices de felicidad, que todo está aquí, es a través de cosechar el instrumento primario con el que comprendemos todos los estímulos que nos rodean, que es la mente, podemos llegar a quitar la necesidad, aumentar la felicidad y dejar a las personas en una situación en donde dañar a alguien más se vuelve el camino más difícil o un camino difícil de tomar porque hay muchos más fáciles y más provechosos. Entonces, veamos qué piensan, díganme, mándenme mensajes si esto les causó algo, exprésenlo, dialóguenlo, pueden estar en total desacuerdo conmigo, ¿no? Pero entonces díganme por qué, o sea, porque es parte de esto, es a través del diálogo es como nosotros podemos evitar la guerra. Entonces dialoguemos. Ningún punto está mal, no soy superior ni inferior a nadie. Somos iguales y tenemos ideas diferentes o similares y siempre hay cosas que podemos compartir y aprender de cada uno de nosotros. Entonces, díganme qué es lo que piensan de esto que acabamos de discutir.